Muy buenas tardes, soy el alumno Daniel Octavio Lagarda de la Universidad UNID, cursando el octavo cuatrimestre en la materia de Derecho Informático. Muy bien, empecemos. En estos últimos años el mundo ha vivido bastantes cambios en lo que viene siendo la transparencia de información, la protección de datos personales, la seguridad y la información relacionados todo con la informática. El comercio electrónico, el gobierno electrónico, la propiedad intelectual, los derechos de autor, la orden de dominios, firmas electrónicas, certificaciones de documentos, protección al consumidor, acceso a la información y servicios en línea. La evolución en este sector ha sido mucho mayor que en otras áreas. El marco legal y regulación de la información y comunicación trata de adecuarse a los cambios con velocidad que esto implica. Esta investigación fomenta la idea de comprender el marco regulatorio de todo lo relacionado a la informática dentro de México y desde afuera. El derecho a la información como un derecho humano, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, firmado en París en 1998 por las Naciones Unidas, es un documento declarativo que obliga a los países a cumplir. México es uno de los 193 países participantes, en consecuencia, en nuestra legislación, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las bases para el gobierno y la posición de las instituciones en el que el poder se sienta y establece un pacto social entre la sociedad mexicana, los derechos y deberes del pueblo. Los primeros artículos están contemplados los derechos fundamentales del hombre. Respecto al derecho fundamental de la información, artículos 6 y 7 de la Constitución hacen referencia a todos los mexicanos, sin excepción, que tienen derecho a estar informados por cualquier medio o libertad de objetividad y arbitrariedad. Desde el Poder Ejecutivo, Judicial y Administrativo se da acceso a las tecnologías de la comunicación y la información como radiodifusión, televisión y radio, incluyendo la banda ancha, en la libre competencia de los posibles proveedores y las funciones del gobierno. En cuanto a la información se refiere a la vida privada y los datos personales de los mexicanos, está protegida en términos que fija la ley regulatoria, con excepciones como la seguridad nacional y el orden público, la salud pública para protección de las personas. México cuenta con un organismo constitucional autónomo responsable de garantizar este derecho al Instituto Nacional del Acceso a la Información, que en siglas sería el INAI. Asimismo, se desprenden dos leyes reglamentales: la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley Federal para la Protección de Datos Personales en posesión de los particulares. Las materias de radiodifusión se manejan con servicios públicos de interés en general, por lo que el Estado garantiza la libre competencia, la pluralidad, la cobertura comercial, la interconexión, la convergencia y el libre acceso. De ahí se constituye un organismo público descentralizado que depende de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, llamado Instituto Federal de Telecomunicaciones, y será reglamentaria la Ley Federal de Telecomunicaciones. La protección de la propiedad intelectual. La protección es uno de los 16 organismos de las Naciones Unidas creado, que tiene a su cargo los 26 tratados internacionales que maneja diferentes aspectos en la regularización de la propiedad intelectual. La OMPI tiene siempre presente las necesidades de establecer nuevas normas para mantenerse a la par de los adelantos en el ámbito de la tecnología y de las nuevas metodologías. Asimismo, para abordar cuestiones específicas como los conocimientos tradicionales, el folclore, la biodiversidad, la biotecnología, esta organización de la propiedad intelectual a través del tiempo ha simplificado y estandarizado los sistemas de registro de patentes y marcas, armonizando y facilitando los procedimientos en todo el mundo. El Tratado sobre el Derecho de Marcas desde 1994 y el Tratado sobre el Derecho de Patentes, aprobado en el año 2000, simplifican y armonizan los procedimientos destinados a obtener y mantener respectivamente una marca y una patente en los países que son parte de los tratados. Nuestro país, como miembro del AMPI, ha establecido leyes como es la Ley del Derecho de Autor y la Ley de Propiedad Industrial.
Esta ley en México garantiza la protección de derechos del autor en obras originales susceptibles a ser reproducidas o divulgadas por cualquier medio o forma. Clasifica las obras literarias, musicales y dramáticas, danza, pintura, dibujo, escultura, dibujo, caricatura, historieta, arquitectónica, cinematográfica o audiovisual, programas de radio, televisión, fotografía, enciclopedia, programas de base de datos, etc. Las obras protegidas por esta ley deben tener la leyenda derechos reservados, logotipos de marca registrada, EMR. En el caso del desarrollador de software, independientemente, se le considera el autor por el simple hecho de haberlo creado. Según el artículo 5 de esta ley, sin embargo, es muy recomendable registrar ante el registro público del derecho de autor para protegerlo ante cualquier controversia. El plazo de la cesión de derechos en materia de programas de cómputo no está sujeto a limitación alguna. El Estado garantiza el derecho a través del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, organismo que depende de la Secretaría de Educación Pública, con facultades de sancionar a través del Código Penal Federal en relación a la propiedad intelectual. La Ley de la Propiedad Industrial garantiza la promoción y fomento de las actividades inventivas de aplicación industrial, las mejoras técnicas y la difusión de conocimientos tecnológicos dentro de los sectores productivos. Proteger la propiedad industrial mediante la regulación y otorgamiento de patentes de invención, registros de poder de utilidad, diseños industriales, marcas y avisos comerciales, publicación de nombres, declaración de protección de dominación de origen y regulación de secretos industriales, contratos y transacciones electrónicas. México tiene leyes independientes que regulan el comercio electrónico y el uso de firmas electrónicas. Su marco legal es una lista de leyes federales, fundamentos, reglas y normas oficiales, circulares y decretos de comercial. En el año 2002 se establecieron las bases para el comercio electrónico en México, en donde se actualiza el Código Civil, el Código de Comercio y el Código Penal, la Ley Federal de Protección al Consumidor, la firma electrónica, el contrato de intermediación bursátil, entre otros. En el caso del Código Civil se considera el tema de consentimiento del contrato por cualquiera de las partes en forma electrónica, el incumplimiento, daños y prejuicios por cualquier medio electrónico y correspondiente reparación del daño. El Código de Comercio en la Ley Federal firmada por Porfirio Díaz, que se ha actualizado a través de los años. Por ejemplo, el contrato mercantil por medios electrónicos está contemplado específicamente en el artículo 89. Incluye la firma electrónica, los mensajes de datos, certificaciones, sellos digitales, digitalizaciones, reconocimientos certificados y firmas electrónicas del extranjero con validez probatoria a un acto jurídico. Así continúa hasta el artículo 114. El Código Penal se ha actualizado en temas de pornografía a menores por cualquier medio con cárcel hasta 5 años de prisión. Esto es importante por la divulgación masiva de videos inapropiados para los menores a través del Internet. Es importante señalar que existen mecanismos para evitar configurando los navegadores a navegadores más comunes como Explorer, Inclor y Chrome. En el caso del limusino, pederastía, el acceso ilícito a sistemas y equipos de informática, la revelación de secretos por cualquier medio, incluyendo los electrónicos, con sanciones de hasta 12 años de prisión y 500 días de salario mínimo de multa, específicamente en los artículos 200 al 211 de este código. En materia de derecho de autor, el Código Penal habla de sanciones de hasta 6 años de prisión y 3,000 días de salario mínimo de multa. También esta Ley Federal de Protección al Consumidor, que se actualiza en la última de comercio electrónico y transacciones electrónicas, incluyendo la protección de los datos personales y el consumidor, y las sanciones pueden llegar a clausuras parciales o totales de hasta 90 días. Los nuevos crímenes relacionados con el Internet existen actualmente
dos organismos internacionales relacionados con los crímenes de Internet, el Convenio de Budapest y las Naciones Unidas a través de la Comisión de Prevención del Delito y la Justicia Penal. El Convenio de Budapest del 2004 es el primer tratado internacional sobre delitos cometidos a través del Internet y redes informáticas, que tratan en particular de las infracciones de derechos de autor, fraude informático, pornografía infantil, los delitos de violación de seguridad, entre otros, y contiene una serie de competencias y procedimientos tales como la búsqueda de las redes informáticas y de la interceptación legal. Su principal objetivo es aplicar la política penal común encaminada a la protección de la sociedad contra el crimen, especialmente mediante la adopción de una legislación adecuada y el fomento a la cooperación internacional. Los principales objetivos de este tratado son los siguientes: la armonización de los elementos nacionales de derecho penal de fondo de infracciones y las disposiciones conectados al área de los delitos informáticos. La prevención de los poderes procesales del derecho penal interno es necesaria para la investigación y el enjuiciamiento de estos delitos, así como otros delitos cometidos por medio de un sistema informático o pruebas en formato electrónico. Este establecimiento de un régimen rápido y eficaz de la cooperación internacional. Los siguientes delitos están definidos por el convenio en los artículos del 1 al 10. Acceso ilícito, inaceptación ilegal y la interferencia de datos, la interferencia de sistemas, mal uso de los dispositivos y la falsificación informática, el fraude concerniente con la informática. Los delitos relacionados con la pornografía infantil, los delitos afines con los derechos de autor y derechos conexos. Asimismo, se expone en cuestión del derecho procesal como la preservación expedita de los datos almacenados, la presentación expedita de la divulgación parcial de los datos de tráfico, la orden de producción y la búsqueda y la incautación de los datos informáticos, la recogida a tiempo real del tráfico de datos y la interceptación de los datos de contenido. Además, el convenio contiene una disposición sobre un tipo específico de acceso transfronterizo a los datos informáticos almacenados que no requieren asistencia mutua y prevé la creación de 24/7 para garantizar una asistencia rápida entre las partes colaboradoras. El convenio de los resultados de 4 años de trabajo de expectación e internacionales se contempla como un protocolo adicional que realiza cualquier publicación de la propaganda racista y xenófoba a través de las redes informáticas, como una ofensa criminal en la cual el terrorismo cibernético también se estudia en el marco de este convenio. Para concluir, México es uno de los países con mayor crecimiento de población. Por lo tanto, el uso de Internet se espera que vaya en aumento en los próximos años. Uno de los retos del gobierno mexicano es usar políticas y estrategias que ayuden a reducir la brecha digital entre los ciudadanos con acceso a Internet y los que no lo tienen, principalmente en las escuelas de educación básica hasta las de educación superior. Lograr una excelente coordinación entre los 3 niveles de gobierno: federal, estatal y municipal, y la continuidad y la comunidad académica. No olvidar la seguridad y la prevención de los delitos involucrados en el uso de estas tecnologías, como la pornografía, el genocidio, pederastía, el acceso ilícito a sistemas y equipos de información, la revelación del uso secreto de datos, el acoso, el crimen en general, que darían resultados catastróficos en la sociedad mexicana. Sin más, me despido, concluyendo con el tema de nuestra materia, Derecho de Informática.